Hola, soy Alfonso Bello y en este vídeo vamos a ver cómo resolveríamos el problema 1.10. El problema nos dice que en las pruebas de rendimiento de una serradora automática se efectuaron 250 medidas de temperatura durante su proceso de trabajo. Los datos de temperatura, agrupados en 6 intervalos, junto con la mayoría de las frecuencias relativas, que las denotan mediante F sub i, se presentan en la siguiente tabla. Y ahí tenemos la tabla donde en la columna de la izquierda pues tenemos las temperaturas y en la columna de la derecha o la segunda columna tenemos las frecuencias relativas correspondientes. Como podemos ver en la columna de las frecuencias relativas, pues nos falta la frecuencia relativa correspondiente al intervalo 25, entre 25 y 27. En el apartado A nos pregunta cuál es la moda de la temperatura y en el apartado B nos pregunta qué porcentaje de las pruebas tuvieron una temperatura de trabajo superior a 20 grados. Pues bien, para responder el apartado A, en el caso de que la amplitud de los distintos intervalos fuese, o de todos los intervalos fuese igual, pues simplemente nos bastaría con observar cuál de las frecuencias relativas es la mayor, ¿no? ¿Qué intervalo tendría la frecuencia relativa mayor? De esa forma, pues detectaríamos cuál sería el intervalo modal y a partir de él, pues tomaríamos la moda mediante el punto medio del intervalo, la marca de clase del intervalo. Pero como podemos observar, pues la amplitud en este caso de los intervalos es distinta. Para empezar, indicaros que podemos completar la frecuencia relativa que nos falta, ¿vale? Teniendo en cuenta que todas las frecuencias relativas tienen que sumar 1. Por lo tanto, para determinar la frecuencia relativa correspondiente al intervalo 25-27, lo único que tenemos que hacer es tomar 1 y restarle todas y cada una de las frecuencias relativas que tenemos en el enunciado. De esa forma, obtenemos que la frecuencia relativa faltante es 0,16. Como he comentado antes, pues la amplitud de los intervalos es distinta, como podemos ver en la segunda columna, la columna que he denotado o que he denotado arriba mediante A sub i, ¿vale? Podemos ver que, como he dicho antes, las amplitudes son distintas y por tanto, para detectar los intervalos modales, en este caso lo que vamos a hacer es considerar las frecuencias relativas con respecto a las amplitudes, de forma de que lo que vamos a considerar es el cociente entre las frecuencias relativas o el cociente de las frecuencias relativas con las amplitudes, que eso lo he llamado como H sub i, ¿vale? H sub i no es nada más que la F sub i dividido entre los A sub i, es decir, las frecuencias relativas divididas entre las amplitudes del intervalo correspondiente. En la columna de la derecha del todo, la columna de las H sub i, tenemos los resultados de realizar cada uno de esos cocientes. Indicaros que este H sub i sería la altura correspondiente a si quisiéramos pues, dibujar un histograma para este conjunto de datos con los intervalos, ¿vale? Estas serían las alturas correspondientes. De forma de que el intervalo modal sería aquel que tuviese mayor H sub i. En este caso, como podemos ver, tenemos dos intervalos modales con el valor más alto, que es 0,08. Es el intervalo que vamos a denotar por intervalo modal 1, el comprendido entre 20 y 25, y el intervalo modal 2, aquel intervalo comprendido entre 25 y 27. Para el primero, pues tomando el punto medio, ¿vale? Tendríamos que la moda sería 22,5 y la segunda moda, tomando el punto medio del segundo intervalo modal, pues sería 26. Ahora, si queremos resolver el apartado B, ¿vale? Si queremos saber cuál es el porcentaje de pruebas que tuvieron una temperatura
de trabajo superior a 20 grados, lo que tenemos que hacer es tomar todas las frecuencias relativas, ¿vale?, que van más allá de los 20 grados. Es decir, extrayendo lo que serían las frecuencias relativas de los dos primeros intervalos. Como podemos ver que es el intervalo entre 15-18 y 18-20, pero 25 es por lo tanto, para, para que sea, para saber el porcentaje de pruebas que tuvieron una temperatura de trabajo superior a 20 grados, simplemente tendríamos que sumar las frecuencias relativas del intervalo 20-25, del 25-27, 27-30 y 30-35. O por el contrario, lo que sería igual, y es por lo que he optado, es tomar 1 y restarle precisamente las frecuencias relativas de los dos intervalos primeros. De esa forma, pues obtenemos que el porcentaje de la temperatura de trabajo superior a 20 grados es 1 menos 0,04, ¿vale?, que es la frecuencia relativa del primer intervalo, menos 0,12, que es la frecuencia relativa al segundo intervalo, es precisamente 0,84. Por lo tanto, dicho porcentaje es 84%. Y nada, y con esto pues hemos terminado de resolver el problema 1.10.